Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, ¿sí? Una vez más, como cada año, en este curso tan interesante. Yo siempre les comento que les voy a compartir el día de hoy mi experiencia, ¿sí? De convivir y de trabajar día a día dentro del consultorio de la doctora Silvia, ¿sí? Y para mí es un gusto y un placer, como siempre, poder compartir esta experiencia, ¿sí? Y mucha gente o médicos, nutriólogos se estresan en esta área o en esta parte porque dicen, ¿y cómo hago la zona? Pues es muy fácil, ¿sí? A mí he entendido que se me hace fácil por los años de experiencia, pero en esta hora vamos a dejar las bases, ¿sí? Los cimientos para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder educar a sus pacientes, educar a la familia o a quien ustedes gusten para introducirlos a este programa que es nutrición senolítica, que es una de las R's de las que se ha hablado mucho en estos talleres, que es reduce la inflamación celular, ¿sí? La nutrición senolítica es aquella que es restrictiva en calorías, que es adecuada en macronutrientes, que tiene grandes cantidades de fibra fermentable para las bacterias intestinales, que tiene vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, que es aquella que le da de comer a las bacterias del intestino, prebióticos. Controla la inflamación desde el intestino, regulándolo con tecnología como los shake, las barras, la inulina de agave y el cacao que estamos estrenando. Todo esto regulando el intestino permeable, ¿sí? Entonces, dentro del taller, mucha gente sigue en consulta preguntando que cuántas calorías contiene el plan de alimentación que el médico le indica, ¿sí? O que nosotros indicamos cuando el paciente va en un plan básico de nutrición. Y aquí vamos a compartir que más que el efecto calórico es el efecto hormonal de la comida. ¿Se puede saber cuántas calorías consume el paciente? Sí, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero más que ello es el efecto hormonal, como el doctor Barry comentaba y la doctora Silvia en sus temas anteriores. Aquí está, un bloque de la zona contiene 91 calorías. 1 gramo de proteína en la zona son 7 gramos. También no te vamos a tocar un tema de lo que el doctor Barry Sears comentaba de los gramos que él consume de proteína para saber cuántos bloques es igual a cuántos bloques, ¿sí? 1 gramo de proteína tiene 4 calorías, 1 gramo de carbohidrato tiene 4 calorías y 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, ¿sí? El bloque de la zona son 7 gramos de proteína, 9 gramos de carbohidrato y 3 gramos de grasa. Por eso es que nos da en cada bloque de la zona 91 calorías, ¿sí? Si el paciente tiene 10 bloques, pues más o menos los haremos como 1000 calorías, o sea, 100 calorías por bloque. Entonces, los pacientes de primera vez siempre son muy insistentes y más los que llevan un conteo calórico, ¿sí? Todos los días. Y yo le digo, bueno, ¿cuánto tiempo tienes en este sistema? No, pues 3 años, 5 años. Ok, ahora yo te voy a dar a lo mejor las mismas calorías, pero con un efecto hormonal diferente. Y ahora vas a observar la gran diferencia o lo que es la nutrición senolítica, ¿sí? Aquí está. El alimento son 3 macronutrientes: proteínas, carbohidrato y grasa. La respuesta hormonal es muy importante porque esta respuesta hormonal es vencer la resistencia a la insulina con la restricción calórica. Aquí está, respuesta hormonal, glucagón, insulina y eicosanoides. ¿Por qué es importante la combinación de macronutrientes en este programa de nutrición senolítica?
El glucagón es de suma importancia y se libera cuando el paciente consume proteínas. El paciente debe de saber desde la primera sesión que las proteínas es todo lo que viene de los animales, como ahorita lo vamos a ver, que es una hormona de movilización, que es una hormona que al comer el paciente esa proteína animal va a recuperar su sistema inmunológico, va a mejorar su masa muscular. O sea, el paciente cuando llega a la siguiente consulta, ¿sí? Tiene que ser otro en sintomatología y en estética. La insulina es una hormona que se libera cuando comemos un carbohidrato. Es una hormona de almacenamiento. Ya aprendimos en estos días que esa insulina se libera cuando comemos demasiados carbohidratos y el cuerpo lo almacena en ácido araquidónico. Es una manera indirecta, ¿sí? La manera directa del ácido araquidónico es consumiendo la yema de huevo, las carnes rojas y las vísceras. Pero en la zona hay que controlar esta hormona comiendo carbohidratos de baja carga de azúcar, ¿sí? Así como hemos visto en los talleres, en el curso, que hay que medir, aquí también se ha hablado de cómo medir los niveles de insulina antes que empiece el paciente y durante, ¿sí? Para que el paciente vaya viendo cuáles son los avances laboratoriales. Pero, lógico, la clínica, pues es lo que lo va a motivar al paciente de que día con día, ¿sí? Siga el programa y no se salga de ella. Por último, la grasa hace que los eicosanoides se liberen, ¿sí? Que son superhormonas y que son de suma importancia. Entonces, esta nutrición senolítica es combinar, como lo hemos hecho, los 3 macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas, teniendo este control hormonal. Aquí está. Tenemos 2 métodos para ustedes. El método del ojo, que es un método práctico, rápido, ¿sí? Para si el paciente todavía no aprende los bloques, él pueda decidir qué comer fuera de casa. Cuando el paciente ya aprende los bloques, pues tiene una herramienta para que él pueda hacer su propia combinación en el restaurante, en el compromiso que tenga con la familia, ¿sí? No hay pretextos para no hacer la zona. Nosotros cuando el paciente llega a consulta, ¿sí? Siempre le preguntamos, ¿no? ¿Cómo te fue en la segunda, tercera, quinta consulta? ¿Cómo te fue en el plan de alimentación? ¿Cómo fue tu presentación? O sea, saliste de casa, saliste de viaje, depende tipo de paciente, ¿no? Y nos hemos encontrado que a veces el paciente quiebra la zona o se sale de la zona, ¿sí? Porque, bueno, apenas va iniciando y todavía no tiene el control de todos los estudios de hormonas metabólicas. Pero cuando el paciente se da cuenta que hay herramientas dentro de este programa para que a él sea más fácil adaptar y él las conozca, pues él se va a aplicar, ¿sí? Si no tiene las herramientas, pues se va a estar saliendo y saliendo. Entonces, el método del ojo es para cuando el paciente sale de casa, ¿sí? Y todavía aún no aprende a saber sus bloques. En los libros, si ustedes ya leyeron, no sé, 2, 3, 4 libros del doctor Barry Sears, el de México entra en la zona, ¿sí? Ahí vienen proteínas, carbohidratos y grasas por un bloque. En este método, que es el método del ojo, como ayer Barry decía, el doctor Barry, decía, un plato, una mano y un ojo te va a servir para que donde estés lo hagas. Y es muy fácil y práctico. Dice, divide el plato en 3 secciones iguales. Todos tenemos un plato en la mesa, tenemos una mano y tenemos un ojo. Entonces, la primera parte o el primer tercio es colocar la palma de la mano en extensión y grosor de una proteína baja en grasa. A la plancha, asada, al vapor, empapelado, como el paciente se le antoje en ese momento. Aquí están las proteínas de tipo animal. Puede ser el pollo, puede ser el pescado,
la carne de res, unos camarones, salmón, ¿sí? Un lomito de cerdo, una pieza de pollo. A lo mejor la gente dice, yo no quiero pechuga, pero a mí se me antoja, la pieza de pollo puede ser su fuente de proteína, ¿sí? Un queso fresco, unas sardinas en el primer tercio. En el segundo, en la segunda, en los otros 2 tercios, mejor dicho, vamos a colocar frutas y verduras de baja carga glucémica, como son brócoli, coliflor, altos en fibra fermentable, como las espinacas también, la naranja, la fresa, la ciruela de España, el kiwi, los espárragos, los ejotes, los champiñones, las calabazas, la mandarina, la manzana, los frutos rojos. Ahí vamos a colocar los otros 2 tercios para completar nuestros carbohidratos. Y por último, vamos a colocar una cucharada de grasa. Las grasas monoinsaturadas son las de mejor fuente, como el aceite de olivo. Para aderezar, extra virgen, le podemos colocar hierbas de olor como mejorana, pimienta, ¿sí? Para que le dé un rico sabor. Aguacate, guacamole, mantequilla, almendras, nueces, cacahuates, ¿sí? Aquí está. Vinagretas, muy ricas para nuestras ensaladas o para agregarle al platillo. Ese es el plato antiinflamatorio. El plato inflamatorio, ¿sí? Seguimos colocando la proteína animal cuando el paciente no tiene un carbohidrato de baja carga glucémica. Aquí solamente va a ser un tercio de carbohidrato de alta carga glucémica. El otro tercio va a quedar vacío. Esos carbohidratos son estos: frutas y verduras de alta carga de azúcar, como son el mango, la papaya, la sandía, la papa, el elote, los jugos, las harinas, los granos, los cereales. Solo un tercio y el otro queda vacío. Y al final, igual, nuestra fuente de grasa para tener el plato equilibrado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los carbohidratos de baja carga glucémica voy a mantener más controlada mi insulina. Pero si es un alimento o un plato inflamatorio y es muy ocasional, una vez a la semana, pues no le va a afectar tanto. Pero si ese paciente regularmente en la semana está consumiendo ese plato inflamatorio, aquí hay una recomendación: que el paciente, la mujer o el hombre, siempre se lleve en su bolsa, en su mochila, en su coche, una manzana para no tener pretexto de no hacer la zona antiinflamatoria por el caso clínico, ¿sí? Entonces ese paciente se consume una proteína y si nomás hay un carbohidrato desfavorable, al final de su comidita, bien lavadita, ya la lleva, se come su rica manzana y no probó ni arroz, ni tortilla, ningún carbohidrato de alta carga glucémica. Se come su grasa ahí en la proteína, una pequeña ensalada de alimentos libres y al final come su manzana como un fuente de carbohidrato para seguir un programa antiinflamatorio. Por ejemplo, el otro día quiero compartirles que también nos tocó un caso de una paciente con la doctora Silvia que tiene fibromialgia. Y pues joven, como unos 28 años, 30 años. Y cuando va conmigo al plan de nutrición senolítica antiinflamatoria, me llama la atención que yo siempre les pregunto en la primera vez que me digan un día en hábitos. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué horas desayuna? ¿Qué es lo que desayuna en cantidad y combinación? Y cuando tocamos ese tema,
Me decía, Elvira, es que tengo un problema. Y yo, sí, pues para eso estoy, para ayudarte, dime. Dice, es que desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche como puros alimentos de la calle. Dice, de lunes de la mañana al viernes en la tarde, pues como saludable, me cuido, pero ya esas comidas ya no. Entonces, yo luego, ¿no? A los foquitos así que me brincaban, como no quiere estar enferma, como no quiere tener fibromialgia, lógico, resistencia a la insulina, inflamación celular, si son 7 comidas inflamatorias. Porque a pesar de que ella come fuera de casa, pues no come saludable, ¿sí? O sea, el comer fuera de casa para ella es, pues, comer lo normal, ¿sí? Los taquitos, lonches, hamburguesa, pizza. Entonces yo le compartí y le decía, ¿sabes qué, Laura? Si tú vienes a la zona, yo sé que va a ser un cambio drástico para ti, el cambio de carbohidrato, pero si tú ayudas a tu propio cuerpo a reducir la inflamación, mientras el omega y todos los antioxidantes que te dio la doctora y todo lo que te indicó empieza a actuar, tu molestia no va a esperar un mes para ver los resultados. Desde la primera semana yo estoy segura que tus cambios van a ser muy notorios. Entonces, normalmente yo monitoreo al paciente un mensajito por semana, una llamadita para ver cómo va. ¿Por qué? Porque este paciente yo sé que le va a costar trabajo. Pero si estoy cerca de ella para sus dudas, para motivarla, yo sé que ella va a permanecer, no tanto por la estética, sino por la salud, por los síntomas que ella va a manifestar en el dolor, en la rigidez y en la inflamación. Entonces, cuando un paciente no ve la comida como ese fármaco poderoso que tenemos ahí, no vamos a poder ayudar a nuestro paciente. Hay pacientes que prefieren tomar un fármaco, que prefieren tomar metformina y no hacer la zona. Pues adelante, él decide. Pero la mayoría de pacientes, cuando hacen la zona un mes, ¿sí? Es el tiempo necesario, ¿sí? Mínimo para ver un cambio impresionante, hormonal, equilibrado. Cada día nos llegan pacientes de hace 15 años, de hace 20 años que hicieron la zona. Y yo siempre les pregunto, ¿por qué regresaste? ¿Por qué regresas a nuestro programa? ¿Por qué vuelves a buscarnos? Tanto locales como foráneos, ¿sí? Y todos coinciden en lo mismo. La zona es un programa que ningún programa me ha dado en bienestar, en energía, en menos ansiedad por comer, en saciedad. Cuando yo estuve en la zona bajé poquito, pero me sentí muy bien. Tuve una energía como en ningún programa. Entonces, esa gente ya no nos va a costar trabajo convencerla de entrar a la zona porque ella ya sabe, ya la vivió. Cuando son pacientes de primera vez, nos ocupan más porque ellos apenas van entrando, apenas van conociendo este sistema, ¿sí? Pero como decía la doctora, cuando ellos aprenden y conocen cuál es el origen, cuál es la causa de su problema, ¿sí? Nos ayudan. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que deciden. Entonces, el alimento, sí es importante las calorías, sí, por supuesto, ya vimos, más o menos nosotros calculamos 100 calorías por un bloque, pero lo más impactante es el efecto hormonal que logra este alimento. Y así como el panel de resistencia viral o el rango de inflamación celular, así como se modifica igual la resistencia a la insulina. Lógico, cuando ese paciente ya tiene un control de insulina después de 6, 8 meses, un año, pues es otro paciente. Ya perdió tanto, no sé, 5, 10, 15, 20 kilos, pero ¿cómo se dice? Su saciedad, sus lípidos elevados, su glucosa, toda la clínica cambia, pero porque le está dando la importancia a la comida.
Hay gente que le cuesta trabajo, ¿sí? Comerse todo el alimento, no le hace. Intentemos, o sea, esa es la meta. Los bloques que necesita, aquí están, ¿sí? Los bloques, ya vimos que están en los libros. Nosotros acá en México hicimos un listado práctico, dinámico, tanto en imágenes como en escrito, de un bloque de proteína, un bloque de carbohidrato y un bloque de grasa. Aquí está. ¿Cómo armamos los bloques? Es la suma matemática. La mínima cantidad es un bloque y la máxima, 4 bloques. Acordémonos que son 3 macronutrientes: proteína, carbohidrato y grasa. La proteína, aquí está. A mí me gusta esta hoja, ¿sí? Es muy visual y el paciente en una de las consultas se lleva una hoja con cómo armar sus bloques y ella hace tarea para que ella vaya practicando con el alimento que tiene en casa, respetando las cantidades que necesita. Entonces, un bloque de proteína lleva una proteína, un carbohidrato y una grasa. 2 bloques, aquí están, 2 bloques de proteína, 2 bloques de carbohidrato y 2 bloques de grasa. Por eso yo le decía aquí la suma matemática. Son los mismos 3 macronutrientes, pero 2 porciones. 3 bloques, 3 de proteína, 3 de carbohidrato y 3 de grasa. Y la cantidad máxima, 4 bloques. 4 de proteína, 4 de carbohidrato y 4 de grasa. Aquí está. Recomendación general. Para la mujer, de 10 a 11 bloques. ¿De qué va a depender los bloques? De la actividad física que practica, de la masa muscular, del caso clínico. El varón, de 12 a 15 bloques. Los niños, de 10 a 12 bloques. Las embarazadas, de 13 a 15 bloques. Las mujeres en lactancia, de 12 a 15 bloques. Y los atletas, de 16 a 24 bloques. Entonces, hacen el cálculo tradicional como viene en el libro y ahí nos va a arrojar los bloques y ya depende del caso clínico, ¿sí? Es la indicación, es decir, nos mantenemos o le subimos. Estos bloques son distribuidos en el día, o sea, en un día, ¿sí? Por ejemplo, tocando un poco el tema del doctor Barry que decía ayer que él consumía 120 gramos de proteína. Un bloque de la zona tiene 7 gramos. Entonces, según yo, son 17 bloques los que él consume durante el día. ¿Sí? Entonces, los gramos que se manejan de proteína, que ayer hablaba él, es eso. Es que si la mujer necesita 70 gramos de proteína, entre 7 son los 10 bloques que necesita. O sea, una cosa son los gramos de proteína total divididos entre 7 gramos, que es un bloque de la zona, y eso es igual a los bloques. También tenemos una herramienta que es la panadería de la zona. Un bloque de proteína, carbohidrato y grasa ya está aquí en este horneado molecular. Una galleta suave, 4 galletas de nuez, muy deliciosas, prácticas. La gente no siente que está en un programa de restricción calórica o restrictivo en calorías, porque dice, ¿cómo? Vine de visita y ¿a poco esas quesadillas es tu cena? Pues sí, pero lógico, ellas no saben que esta harina tiene una especialidad que tiene proteína, que es la diferencia a las tortillas convencionales que no tiene. Tenemos orzo, que es como tipo arroz, fusilli, tortillas, tiritas, totopos para unos ricos chilaquiles, panini, bollo,
base de pizza, cuernito y tamales para los que están en Guadalajara, o creo que todavía no está para los foráneos, solamente es para Guadalajara. Y Zona Cocina también tiene hot cakes, ¿sí? ¿No? Ok. Entonces, esta herramienta es para que el paciente haga esa restricción calórica que tanto necesita, pero aparte, controlando los niveles de insulina. Aquí vamos a ver más adelante que cuando indiquemos esta panadería, hay que agregar fibra fermentable. Aquí está. Nutrición senolítica, salud intestinal, fibra fermentable y polifenoles. Les voy a presentar la fibra fermentable que yo creo la mayoría de ustedes como médicos ya están indicando a sus pacientes, que es el brócoli, el coliflor, las espinacas, las acelgas, las berenjenas, las alcachofas, los espárragos, el col de Bruselas, la cebolla, el ajo, el cale, los rábanos. Todo esto es fibra fermentable para que esas bacterias del intestino se pongan fuertes. Aquí tenemos unos prebióticos, el carbosone, que es la inulina de agave, el cacao, que lo estamos estrenando acá en México, y polifenoles de los frutos rojos. Y nuestro producto estrella, que es un reparador como el maqui. Aquí está. Les presento la panadería tanto en su empaque original como la forma de preparar. Un panini tiene 2 bloques de carbohidrato. Entonces, si el paciente necesita, la mujer necesita esos 2 bloques, el topping que le vamos a poner de proteína es muy pequeño. Podemos ponerle unas fajitas de pollo, podemos ponerle un poquitito de queso panela, ¿sí? O sea, nomás lo vamos a vestir para que sepa un poco agradable ese pan, ¿sí? No necesita gran cantidad de proteína. Entonces le ponemos un topping de proteína y vamos a colocarle, como ven ahí a un ladito, una taza y media de verdura de fibra fermentable. La que se le antoje. Aquí yo puse en esta imagen unos champiñones con espinacas y un poco de aceite de olivo y pimienta. ¿Sí? 2 bloques. Si el paciente necesita o requiere más bloques, 3 o 4 bloques, aquí ya se modifica. Por ejemplo, este panini para 3 bloques, yo le coloco un bloque de proteína completito, le coloco el carbohidrato, es la fibra fermentable, y la grasa puede ser que le ponga un poco de mantequilla para calentar el pan, o el aceite que ya viene acá en la fibra fermentable ya me cuenta como grasa. La distribución, recuerden que puede ser desde un bloque hasta 4 bloques. Entonces, esos bloques van durante el día. Por ejemplo, si la mujer requiere 10 bloques, hay 2 opciones. Depende del hábito de la mujer. Si la mujer pues come normal, normalmente yo lo que recomiendo que en el desayuno, 2 bloques, en el intermedio, en la comida, en el intermedio y en la cena, 2 bloques en cada horario, para que en el día sean sus 10 bloques. Pero si es una persona que acostumbra a desayunar y a comer gran cantidad de alimento, 3 bloques de desayuno, 1 de intermedio, llevamos 4, 3 de comida, 7, 1 de intermedio, 8, y 2 de cena, 10. Entonces, ahora sí que depende del hábito del paciente, ustedes pueden hacer su recomendación general. Normalmente yo lo que hago es que al paciente le pongo un menú con puro alimento. Por ejemplo, si va indicado el huevito, 2 huevitos, puede ser a la mexicana, revueltos, estrellados, en salsa, un bloque de verdura de fibra fermentable, un bloque de fruta y 2 rebanadas de aguacate como fuente de grasa. Entonces le pongo un menú
de comida y un menú de panadería para que el paciente, depende si tiene o no panadería, pueda estar en la zona. Aquí tenemos unos ricos molletes. Es el mismo panini de aquí. Nomás que en vez de colocarlo como en lonchecito, lo parten por mitad y hacen unos ricos molletes. ¿Sí? Igual aquí va su fibra fermentable, que es coliflor, brócoli y espárragos. Siempre hay que dar fibra fermentable con esta panadería para que el intestino permeable pueda mejorar, o sea, vaya disminuyendo y esa microbiota o esas bacterias intestinales se pongan fuertes y la absorción de los suplementos y la absorción de macronutrientes sea mucho más favorable para los pacientes. Miren qué rico, unos taquitos con las tortillas de maíz, ¿sí? Igual, 4 tortillas es igual a 2 bloques. Ya tenemos proteína, ya tenemos carbohidrato, ya tenemos grasa, tenemos todo, ¿sí? Lógico, la saciedad pues es mucho más, es mejor con la panadería que con el alimento, ¿sí? Entonces aquí los taquitos los acompañan con la fibra fermentable que el paciente guste. Aquí yo coloqué cebollita y rábanos. El paquete de tortillas son 12 piezas de tortilla en el paquete. Entonces, si es para 15 días cualquier producto de panadería, va al refrigerador y si es para más de 15 días, va al congelador. Aquí está la base para la pizza. Son 4 bloques. Si a la mujer le tocan 2, se la puede comer la mitad. El topping que le va a poner es un poquito de proteína, ya sea un poco de jamón o un poco de queso. Puede ser, ahí su fibra fermentable puede ser espinacas, puede ser champiñones, puede ser brócoli, cebolla, ¿sí? Puede ser que le coloque ahí en la pizza, ¿sí? Horneada, o puede ser que la coma aparte. Tenemos las galletas de canela con arándano, chocolate. La panadería, entre más caliente, más saciedad y sabe más rica. Entonces, estas galletitas las podemos poner en el horno eléctrico o en donde tostan el pan, unos minutitos, 1 minuto, 2 minutitos, y sale como un pastel recién horneado. Bollo. El bollo lo podemos usar para usar unas ricas hamburguesas o para un sándwich. Entonces aquí igual, depende de los bloques, una pequeña porción de proteína con la fibra fermentable. Y aquí tenemos un sándwich vegetariano que es un poco de queso, igual más fibra fermentable. No se les pase. Yo siempre en el menú, ahí va, 1 taza de verdura de fibra fermentable, porque el paciente ya se lleva su lista de esa verdura de fibra fermentable, de cuáles son esos vegetales. Fusilli, aquí pueden mezclarlo ya con su proteína, que es pollo, puede ser pescado, y ahí pueden agregar su verdura también. O sea, puede ir todo revuelto sin problema. No es que tenga que ser aparte la fibra o que tenga que ser aparte la pasta, como el paciente guste. Aquí está el orzo, ¿sí? Son 4 bloques, tanto el fusilli como el orzo. Un sobre es igual a 4 bloques. Yo recomiendo que el paciente cocine todo su sobre de pasta, ¿sí? Ya sea, no sé, como el orzo, en sopita de arroz roja o blanca o con vegetales o a la mantequilla, que cocine todo el sobre y depende de los bloques que ella va a comer, ya lo divide en sus topper y los guarde, ya nomás saque para calentarlo, ¿sí? Aquí está arrocito con pollo, jitomate, sus hierbitas de olor, más su verdura de fibra fermentable. La verdura de fibra fermentable es como medicina, ¿sí? O sea, va en su menú y va en su receta, ¿eh? El médico ahí le pone verduras de fibra fermentable, la meta es 1 kilo al día, mínimo. Entonces, hay gente que no acostumbra más que 1 taza al día, vamos a incrementar a lo mejor 2 tazas, 3 tazas, lo más que pueda él. Aquí tenemos los totopos. Puede ser chilaquiles, puede ser el totopito con salsa mexicana o con guacamole, o sea, depende del gusto del paciente, es cómo se los voy a presentar, ¿sí? Aquí la cajita trae 3 sobres y cada sobre son 2 bloques. Aquí tenemos unas berenjenas
asadas. Y aquí tenemos con los totopitos con guacamole, unos coles de Bruselas. Cuernito. El cuernito tiene bloque y medio. Entonces, para aquellos pacientes que se les dificulta aún los bloques, cuéntenlo como un bloque. Un cuernito es un bloque de proteína, carbohidrato y grasa. Puede ser de intermedio, ¿sí? Y ya le completan con la otra porción de proteína, carbohidrato y grasa. Y la verdura de fibra fermentable. Puede ir ahí adentro o puede ser como acompañante. Las tiritas. Hay pacientes que dicen, ay, Elvira, es que a mí las papas fritas me cuesta mucho trabajo, es mi debilidad. No se preocupe, en la zona tenemos unas papas en forma de tiritas, ¿sí? Aquí le pone el limón, chilito, como las papas callejeras, se las come lentamente, tranquilo, con una salsa mexicana ahí, le puede poner champiñones, su fibra fermentable, y al mes que regrese le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con sus papas? ¿Se las comió? Sí. ¿Y qué sintió? No, pues una gran diferencia, hay más saciedad, me siento mucho mejor y con las otras no podía comer solo una, me comía, yo decía una bolsita, pero me terminaba comiendo 2 o 3 bolsitas, ¿sí? Aparte el incremento de la inflamación, pues es mucho mayor. Entonces aquí no, aquí como ya tiene el equilibrio, el paciente se va con la salud intestinal y el control de la insulina. Aquí está, una tecnología que mejora la microbiota intestinal y el intestino permeable. Son deliciosas. El shake y la barra, ¿sí? Aquí, como comentaban los doctores, el shake, en una medida, bueno, son 2 bloques, depende de la distribución, puede ser con agua, cubitos de hielo, canela molida, ahí en el, no sé, en el chocomilero, en la licuadora, en el utensilio que usted tenga para disfrutarlo, o aquellos pacientes que son adictos a la leche y que les cuesta un trabajo disminuir el consumo de ella, pueden colocar media taza o una taza de leche deslactosada light, pero orgánica. Y la única marca que hay en México es Bobé. ¿Sí? Y aquí la barrita hay gente que le gusta un poquito más fresca, ahorita con estos calores la puede meter al refrigerador y para intermedios es fabuloso. Tenemos nosotros un reto shake, bueno, la doctora Silvia lo indica, cuando el paciente tiene una resistencia a la insulina, tanto pequeña o muy fuerte, ¿sí? Puede ser un día, otros pacientes pueden ser 2 días, otros pacientes pueden ser 3 días a la semana, esta tecnología. Aquellos pacientes que lo llevan a cabo, híjoles, se enamoran de esos días. ¿Por qué? Porque su molestia o su motivo de consulta, ¿sí? Va mejorando. Es decir, aquel paciente que va por una presión alta y lípidos, dicen, qué padre, o sea, me siento mucho mejor. Y yo sé que con esto estoy mejorando, ¿sí? Mi motivo de mi consulta. Lógico, el paciente no se le toman estudios cada vez que va, ¿no? El médico evalúa cuáles son los estudios iniciales, en qué momento se repiten, pero esta tecnología va implementada en el día a día dentro de su menú con mucha variedad, ¿sí? Para que depende de lo que él tenga, pueda consumir su plan o su programa de nutrición senolítica. La verdura de fibra fermentable ahora tiene que estar en todos los horarios posibles, ¿sí? Normalmente yo lo que hago es de primera consulta, desayuno, comida y cena, siempre. ¿Cuánto? Una taza mínimo. Hay pacientes que no. Hay pacientes que ya tienen el hábito de comer verdura. Nomás lo que hago es el cambio a fibra fermentable y ellos pueden comer hasta 2 tazas sin problema. Entonces, 2 bloques de proteína y sus carbohidratos es verdura de fibra fermentable en ese horario de comida. Entonces, solamente es distribuir los bloques en el día, depende de cuántos es lo que le corresponde, depende de qué tipo de paciente, si es una mujer embarazada, si está lactando, depende del tipo de ejercicio que haga, ¿sí? Entonces, es fácil, no es complicado, tengan mucha paciencia
y motivar mucho al paciente. Porque hay pacientes que en la mayoría pues ya lleva muchos programas de alimentación o muchas dietas, porque ya van varios médicos que visitan y ya están cansadas. Pero nadie ha llevado de esos pacientes, nadie les ha platicado ni nadie les ha indicado un programa antiinflamatorio como lo hace la zona. Entonces ahora, con estas herramientas, el paciente se va mucho más contento, ¿sí? Come mucho más sabroso porque se come un panini, se come unos taquitos, se come unas quesadillas y él mismo siente que no está a dieta o que no está quitando alimentos que anteriormente no consumía. Aquí están las recomendaciones generales, que la mayoría ya las conoce porque también ya ven en los libros. No dejar pasar más de 1 hora sin comer después de levantarse. Comer mínimo 5 veces al día. No dejar pasar más de 4 horas entre cada comida y mínimo 2 horas. Ideal cada 3 horas. Tomar de 2 a 3 litros de agua al día. Y si el paciente consume té, café o refresco, de preferencia solo 1 al día, porque si los dejamos libres, toman más líquido de esto y no toman agua natural. Nosotros necesitamos mucho más hidratación con una agua que con estas bebidas. Entonces, un té al día o un café al día en la mañana, si está acostumbrada, no hay ningún inconveniente. Si el paciente quiere dejar de consumir cafeína, también se vale. Entonces, el paciente se va a llevar las mejores indicaciones y en cada consulta, ¿sí? Vamos retroalimentando, depende de los beneficios, cuáles son las mejores opciones para su siguiente menú. Aquí está mi correo. Por mi parte es todo. Yo sé que va a haber muchas dudas y preguntas. Aquí está mi correo electrónico. Mi número de WhatsApp es el siguiente: 33 16 58 53 40. Con mucho gusto les puedo compartir la hoja que normalmente yo uso con la distribución como ahorita lo vimos. Sin problema alguno me la solicitan y podemos compartirles las hojas de equivalencias y las hojas de macronutrientes. Gracias y gusto en saludarlos. Buena tarde.